Ryan Smith nació en 1975 en San Diego, California. Siempre le ha encantado viajar y aprender sobre otras culturas. Ryan dejó su país a los 27 años porque quería aprender sobre los diferentes tipos de personas a través de sus costumbres, idiomas y tradiciones. Este joven quería aprender más sobre cómo vivían las personas en Eurasia, especialmente en los países que solían formar parte de la Unión Soviética. Así que, en 2022, Ryan llevó sus sueños y su mochila a Azerbaiyán, un país que solía ser parte de la Unión Soviética. El mar Caspio y las montañas del Cáucaso rodean el país, que se encuentra en un lugar que está más o menos en el medio de Europa Oriental y Asia Occidental. Debido a esto, era un lugar excelente para que un joven viajero comenzara a explorar el mundo. Ryan se mudó a Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, y estudió el idioma y la cultura allí. Escribió su sitio web que trabajó en un mercado de alfombras en una ciudad amurallada en ese momento. De esta manera aprendió sobre uno de los oficios más antiguos y valiosos de la zona. Las habilidades necesarias para hacer alfombras se transmiten de una generación a la siguiente. Esta es una tradición que casi ha desaparecido con los años. El joven diseñador quedó asombrado por lo hermosos que eran los artículos y pensó en cómo hacer alfombras hechas a mano podría ser un negocio. Ryan pensó en su idea y regresó a los Estados Unidos en diciembre de 2005 para comenzar a construir el proyecto. Conoció a Laura Joy, una joven y hermosa maestra, mientras estaba en los Estados Unidos. Se comprometieron y luego se casaron. Laura alentó los intereses de su esposo en viajar y aprender sobre otras culturas. En 2011, la pareja fue a Georgia, que solía ser parte de la Unión Soviética, y limita con Azerbaiyán. En Georgia, en la ciudad de Marneuli, dos jóvenes se casaron con planes de empezar a hacer alfombras tradicionales allí. Eran muy jóvenes cuando tuvieron un hijo en 2014 y lo llamaron Gleb. Al mismo tiempo, Ryan y Laura estaban anunciando su tan esperado proyecto de tejer sus propias alfombras a mano. El estadounidense que trabajó en el proyecto utilizó técnicas tradicionales azerbaiyanas para que todo lo hecho con esta tecnología se vendiera en el mercado internacional por más de $1,000 con 0 centavos. Mientras Laura enseñaba inglés en una escuela pública cercana, su esposo iba a diferentes aldeas de la zona para encontrar tejedores que estuvieran dispuestos a trabajar con ellos. Ryan se sorprendió al descubrir que no muchos maestros seguían utilizando las viejas técnicas. Algunas de las personas que se unieron al plan al principio se negaron a trabajar con él por diferentes razones. Los precios de Ryan no eran aceptables para todos, y algunas personas no conocían al diseñador original y no estaban seguras de si podían satisfacer las necesidades de la marca. Ryan escribió en su blog que pasó 4 días en Kosolari, donde conoció artistas que estaban interesados en su proyecto. Ryan no solo quería ganar dinero o mantener viva una cultura antigua, también quería convertirse en una figura pública de buena voluntad al conseguir que mujeres de áreas rurales que saben tejer de las maneras antiguas se unieran a su proyecto. Esto les daría la oportunidad de recuperar un antiguo oficio que les ayudaría a mantener a sus familias. Rápidamente, Ryan y Laura Smith se convirtieron en una de las parejas más admiradas. Y el visitante estadounidense pensó que una ciudad con solo 20 habitantes era el lugar más caro para vivir. Su esposa, Laura, se hizo amiga de la gente de la ciudad. Enseñó y hizo muchos amigos. Ryan, por otro lado, ganó respeto promoviendo el valor de la antigua cultura del tejido de las alfombras. La mayoría de las personas en la zona pensaban que la pareja Smith eran buenas personas a las que podían pedir ayuda. Un par de estadounidenses que vinieron de visita se acostumbraron tanto a la gente, las tradiciones y la cultura que solicitaron la ciudadanía en 2012 y pronto fueron ciudadanos tanto de EU como de Georgia. Se decía que la pareja iba a usar su propio dinero para construir un jardín de infantes con un parque infantil. Trágicamente, la tragedia golpeó a la pareja de la manera más inesperada y aterradora, justo cuando estaban seguros de que finalmente habían encontrado un hogar y que el futuro se veía brillante para su familia. En julio de 2018, Ryan, de 43 años, y Laura, de 42, iban a tomarse unos días libres para irse de vacaciones con su pequeño perro Gleb y alejarse de sus vidas normales. La amiga de Laura, Sabina Talibova, dijo que Laura la llamó el 4 de julio para contarle sobre sus planes de ir a la montaña y avisarle que estarían fuera durante 2 días. La pareja eligió ir a un pequeño y hermoso lugar cerca de las montañas Godori que nadie vería. Puedes ir a pasear y hacer picnics en esta área, que es conocida por sus senderos, hermosas cascadas y impresionantes gargantas. En lugar de alejarse de las cosas y encontrar la paz mental en este rincón tranquilo, la familia Smith vio cómo su peor pesadilla se hacía realidad.
Querían encontrar a una persona local que actuara como su guía para no perderse y poder viajar por las montañas sin asustarse. Los padres también querían asegurarse de que el pequeño Cleve estuviera a salvo y que el viaje no fuera demasiado largo o difícil para el bebé. Finalmente, conocieron a Malkaz Kobur, un pastor de la zona. No vivía aquí, pero conocía bien la zona porque llevaba a pastar allí sus ovejas y cabras todos los días. La gente en la zona de Malkaz pensaba que era un buen tipo porque siempre estaba tranquilo. La familia Smith contrató a Malkaz como guía porque habían oído cosas buenas sobre él y conocía la zona. No pasó mucho tiempo después de que se fueron a las montañas cuando la pareja se enteró de los terribles planes y afirmaciones de Malkaz. Resultó que el grupo salió a la montaña y, cuando llegaron a la explanada, montaron campamento para la cena. Para conseguir agua fresca en medio del verano, eligieron un lugar cerca de uno de los muchos manantiales de la zona. Hubo un tiempo en que Ryan debió haber prestado atención a su guía, porque pensaba que no estaba siendo lo suficientemente cuidadoso con la pistola que siempre llevaba. Hubo una acalorada discusión entre los dos hombres, y nadie pensó que Malkaz le dispararía a Ryan en la cabeza con una pistola. Después de eso le disparó al hombre en la espalda nuevamente. El llanto del bebé y los gritos de miedo de Laura ahogaron los sonidos de los disparos en las montañas, pero lo peor estaba por venir. Aunque la mujer le suplicó que no lo hiciera, Malkaz puso la pistola en la cabeza de Cleve y disparó directamente a él. Laura se convirtió en piedra porque estaba asustada y no sabía qué estaba pasando. Pero cuando vio los ojos fríos de Malkaz, supo lo que realmente quería. Su instinto de protegerse funcionó. Sara corrió tan rápido como pudo para mantenerse a salvo y evitar que su esposo e hijo resultaran heridos. Pero cuando llegó al borde del acantilado de la cascada, vio que no podía escapar. Se dice que el pastor empujó a la mujer por un acantilado y luego la golpeó con un arma. Es donde el cuerpo de Laura cayó al agua. La investigación que siguió dijo que Malkaz enterró el cuerpo de Cleve en una zona remota y también envió allí el arma del crimen. El pastor luego regresó al pueblo como si nada hubiera pasado. El pastor luego regresó al pueblo como si nada hubiera pasado. Sabina, la amiga de Laura, comenzó a preocuparse cuando no había tenido noticias de ella durante 3 días después de un viaje familiar. Seana intentó llamar a Ryan y Laura, pero nunca recibió respuesta. Otro grupo de personas que estaban con Ryan también estaban confundidos, porque no había llamado a nadie en mucho tiempo. El 6 de julio, alguien llamó al Centro de Respuesta Rápida y Situaciones de Emergencia para decir que una familia georgiana con raíces estadounidenses podría haber desaparecido en las montañas. La persona que llamó fue Sabina, y dijo que la familia Smith y su hijo de 4 años habían estado en las montañas durante más de 2 días y no podían ser localizados por teléfono. 15 rescatistas fueron enviados al desfiladero para buscar a una familia que se pensaba desaparecida. Cuando los rescatistas llegaron al área designada, encontraron las cosas y el coche de Laura, pero a medida que los rescatistas avanzaban más por el camino del pequeño grupo, se encontraron con algo terrible. En la base de la cascada había un cadáver. Los rescatistas que se habían perdido intensificaron sus esfuerzos y ampliaron su área de búsqueda. A unos 800 metros de la cascada, se encontró el cuerpo de una persona. Debido a la alta humedad y calor de la temporada, el cuerpo se descompuso más rápido. Así que al principio, la policía dijo que las víctimas no mostraban signos de violencia. Se inició una investigación porque eso es lo que dice el Código Penal georgiano que debe suceder. Pero nadie sabía nada sobre la niña. Era evidente lo que le pasaría a la indefensa bebé después de 3 días más. Los investigadores pudieron averiguar que Malkaz fue la última persona con la que habló la familia. Se dijo que el pastor de 19 años sabía dónde estaba Cleve mientras lo interrogaban. El 4.º día después de que la familia Smith fue a las montañas, Malkaz mostró a la policía dónde enterró a Cleve y la pistola. Al día siguiente, la policía georgiana declaró en un comunicado que Malkaz Kavari, un joven pastor, había sido arrestado y estaba detenido bajo sospecha de haber asesinado a la familia Smith. La noticia de que una pareja casada y su hijo habían sido asesinados conmocionó a todos en Georgia, especialmente a los tejedores de Marneoli. También lo dijo el consulado estadounidense que este crimen fue muy aterrador. Junto con la policía georgiana, un equipo del FBI participó en la investigación y ayudó a buscar y procesar pruebas. Los cargos contra Malkaz fueron desestimados por el Tribunal Municipal de Tbilisi el 11 de julio, pero aún así fue arrestado.
El conductor dijo que 2 extranjeros que llegaron en un coche negro eran los verdaderos asesinos de la familia. Se dice que estas personas mataron a la familia Smith y amenazaron con matar a él y a su familia si llamaba a la policía. Luego dejaron a Malkasz vivo para que el pastor fuera culpado de matar a 3 personas. El abogado de Malkasz dijo que no podía hacerle nada violento a Laura porque el hombre dijo que no estaba listo para eso ya que todavía era virgen. Personas de la familia de Ryan, amigos y grupo de defensa pública se reunieron frente a su casa en Marneuli el 12 de julio con juguetes, flores y velas encendidas para mostrar su apoyo y recordar a las víctimas. Al día siguiente, el abogado de Malkasz confirmó que la persona acusada no era culpable y continuó diciendo que el crimen fue cometido por 2 extranjeros y que su cliente Malkasz inicialmente se declaró culpable debido a la presión psicológica. Sin embargo, las pruebas en contra de Malkasz comenzaron a aparecer poco a poco. El informe de autopsia de las víctimas fue la prueba más contundente de que Malkasz era culpable. Se encontraron 2 agujeros de bala en el cuerpo de Ryan. Uno en la cabeza y uno en la espalda. Klebb recibió un disparo en la cabeza desde justo enfrente de él. Las pruebas de ADN demostraron que el material biológico encontrado en el cuerpo de Laura y en su ropa interior pertenecía a Malkasz y se comprobó que había sido abusada. El ADN del asesino y el de Ryan se encontraron en el arma del crimen. Una revisión técnica de los teléfonos de las víctimas y de la persona que dicen que las mató por el FBI también reveló que el teléfono de Malkasz tenía fotos del cuerpo muerto de Laura en la cascada. El pastor incluso les mostró las fotos a algunas personas que conocía en la zona y les dijo que había encontrado un cadáver mientras caminaba por esas áreas por accidente. El historial de búsqueda del teléfono mostró que Malkasz había visitado varios sitios de contenido sexual explícito unos días antes del incidente. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el interés del joven por Laura fue la razón por la que hizo lo que hizo, y que sabía lo que estaba haciendo desde el momento en que la familia Smith llamó a Malkasz para llevarlos a la cascada. David, el abogado de Malkasz, renunció después de que salieron los resultados de la autopsia, diciendo que no podía defender al pastor por razones morales. Tan pronto como David fue retirado del caso, otro abogado lo asumió. Insistió en que el cliente era inocente y pidió que se desestimara la confesión anterior de Malkasz. Mariana, la madre del pastor, apoyó a su hijo y estuvo de acuerdo con el abogado en que la policía podría haber utilizado la amenaza de tiempo en la cárcel para que el hombre confesara el crimen. Los familiares del sospechoso dijeron que la policía acusó a Malkasz para cerrar el caso porque el crimen era bien conocido. Pero el 9 de noviembre de 2018, Malkasz fue acusado de matar a 3 miembros de la familia Smith. Además de esos cargos, también fue acusado de agredir a Laura. Una prueba psicológica del joven pastor mostró que está sano, cuerdo y listo para ser juzgado. Antes de su juicio, Malkasz estaba detenido en la cárcel hasta el 9 de abril de 2019, pero el fiscal dijo que tenían pruebas contundentes de su culpabilidad y que sería castigado por un crimen tan terrible. Un grupo de 12 jueces se reunió el 25 de marzo de 2019 y todos ellos coincidieron en que Malkasz era culpable de matar a más de 2 personas con extrema crueldad. Planeaba matar a alguien para ocultar otro crimen, que fue un asalto el 27 de marzo de 2019. El juez del distrito de Gori anunció que el criminal sería enviado a prisión de por vida. Los familiares del criminal protestaron la cadena perpetua, que consideraban injusta. Los amigos y familiares de la familia Smith se sintieron aliviados por la sentencia, y los abogados de la defensa dijeron que apelarían el veredicto a las instancias de apelación porque pensaban que había habido errores en el proceso. El cónsul de EO.UU en Georgia dijo que el veredicto era justo para la familia Smith y que no había duda de que Malkasz era culpable. La gente de Marneuli ha amado y respetado a Ryan y Laura Smith desde que se mudaron a Georgia. Su brutal asesinato ha sido un golpe para la comunidad que la pareja eligió como su hogar. No solo el proyecto comunitario de Ryan trajo de vuelta una antigua tradición, sino que también dio a muchas mujeres una forma de ganar dinero y sentirse seguras. Docenas de mujeres que querían dirigir sus propios negocios estaban tristes e inciertas cuando sus esposos murieron. Poco después de los terribles eventos que mataron a los fundadores, el proyecto fue reavivado por inversores extranjeros que apoyan las ideas de Ryan y dan trabajo a los artesanos locales. Después de dejar la vida que conocían en Occidente, Ryan y Laura se fueron a Asia en busca de tesoros culturales. Junto con ser recibidos por personas agradecidas en la comunidad, se encontraron con un ser peligroso que pretendía ser un amable pastor. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 6 de noviembre de 2014,
La policía de la Ciudad de México descubrió restos humanos. Parte del torso fue descubierta en un terreno baldío cerca de la salida de la ciudad. Unos días después, se descubrieron bolsas que contenían brazos y piernas en varias áreas del Capitolio. El hecho de que no hubiera dedos en las extremidades era aterrador. La policía dio la alarma. Aparentemente, un criminal particularmente violento estaba operando en la región. Se formaron escuadras de oficiales y patrullaron las calles. El objetivo principal era encontrar la cabeza y las extremidades del desafortunado hombre y prevenir futuros crímenes. En ese momento, todos estaban seguros de que esto era obra de un brutal asesino en serie. Los dedos y la cabeza nunca fueron encontrados. Sin embargo, el trabajo profesional de los expertos forenses reveló que los restos pertenecían a la misma persona. Sin embargo, la ausencia de dedos y dientes hizo imposible determinar quién era esta persona. La historia tiene lugar en América del Norte, con la protagonista, Alejandra Lafuente, una impresionante morena con un cabello hermoso y ojos marrones brillantes que destacan sus gruesas pestañas negras como el alquitrán. Tenía una figura atlética y esbelta, que intentaba mantener a través del ejercicio físico, el yoga y ejercicios de respiración. A Alejandra le gusta cuidarse. Frecuentemente se la podía ver en un salón de belleza, un spa de masajes o un spa en clima cálido. Se relajaba en la playa haciendo investigaciones científicas, y en los días nublados podía ir a los salones de bronceado. En general, podemos concluir que la joven se adoraba a sí misma y se veía como la cúspide de la belleza femenina. Alejandra no se quedó atrás en su carrera. Su padre, Alberto Lafuente, es doctor en ciencias y un conocido psiquiatra. Es una luminaria científica que trabaja en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión maníaca. También es muy conocido por sus experimentos con pacientes, además de su trabajo científico. Alejandra consideraba a su padre como un ídolo. Siguió sus pasos, con la esperanza de alcanzar el mismo nivel de éxito. Se inscribió en la mejor universidad para psiquiatría y se graduó con honores. Su perseverancia, ingenio e inteligencia extraordinaria, combinados con las conexiones de su padre, la ayudaron a escribir y defender su tesis sobre el síndrome maníaco. Sin embargo, Alejandra no siguió una carrera en psiquiatría. En cambio, se sintió atraída por el trabajo de una psicoterapeuta. Con el dinero de su padre, la joven obtuvo una licencia y estableció su oficina en un nuevo centro de negocios en el corazón del Capitolio. Había muchas clientas, pero ella solo atendía mujeres. Mujeres con trastornos alimentarios, depresión, problemas de relación y baja autoestima buscaban asesoramiento. Alejandra ayudó a resolver problemas familiares. Sin embargo, como suele suceder, su vida personal dejaba mucho que desear. El primer matrimonio de la joven fracasó, pero la pareja tuvo 2 hijos. 2 encantadoras niñas con los ojos de Alejandra y el sentido del humor de su padre. Sin embargo, Alejandra no se desanimó. No creía que tener 2 hijos fuera una excusa para descuidarse. Todavía esperaba encontrar a su otra mitad, un hombre que pudiera ser un buen padre para sus hijas. Después de que la pareja se separó, el exmarido de Alejandra, cuyo nombre se desconoce, regresó a casa. Era una práctica común para la pareja. El hombre venía los fines de semana para pasar tiempo con sus hijas y ayudar a su exesposa con las tareas del hogar, según fuera necesario. Sin embargo, el exmarido no tenía idea de que esta sería su última visita. Alejandra le pidió que entrara a la casa por el patio trasero, alegando que la cerradura de la puerta principal estaba atascada. El hombre entró a la casa. Alejandra explicó que su hija menor estaba bañándose y lo invitó a su baño. El hombre entró sin sospechas. Había un silencio ensordecedor en toda la casa. No había sonidos, solo los dibujos animados habituales y las risas de los niños. El hombre entró al baño, había cinta en el suelo y no había hija en la bañera llena. Se dio cuenta de que algo iba mal. Justo en ese momento, su exesposa apareció detrás de él, empuñando un martillo, y le propinó un poderoso golpe en la cabeza. El hombre cayó, y la sangre brotó de la profunda herida en su cráneo. Todo a su alrededor estaba manchado de sangre. Como los expertos descubrieron más tarde, el hombre no tenía ninguna posibilidad de salvarse. La muerte ocurrió casi inmediatamente después del primer golpe de un objeto pesado y contundente. La hija mayor, que había regresado inesperadamente temprano de casa de una amiga, fue testigo involuntaria de esta escena verdaderamente espantosa. Los niños presenciaban frecuentemente las peleas de sus padres. Alejandra estaba decidida a estar mentalmente perturbada. Frecuentemente lo desquitaba con sus amigas, quienes notaban cómo la joven podía golpear a su esposo. Frecuentemente notaban rasguños en sus brazos y cuello.
Los compañeros de casa estaban constantemente observando sus rabietas y mal comportamiento. Pero esta vez la situación se salió de control. La hija salió corriendo de la casa y comenzó a pedir ayuda. Casi de inmediato, un vecino salió corriendo y llamó a la policía. La psicóloga fue detenida y acusada de asesinato. En la comisaría, la joven fue recluida en una celda y tuvo que permanecer allí durante un mes hasta su primera audiencia. Alejandra negó la culpabilidad durante el juicio. Los abogados propusieron una versión de defensa propia. Según ellos, el exmarido de Alejandra era extremadamente celoso de ella y se inventaba historias sobre que ella traía hombres a la casa, lo que podría tener un impacto negativo en la psique de las jóvenes. El día del crimen, apareció inesperadamente en la casa de su exesposa y entró por la puerta trasera, con la esperanza de encontrarla con otro hombre. Luego se abalanzó sobre Alejandra, quien estaba en el baño intentando armar una mesita de noche. Luego tuvo que usar la defensa propia, y él le propinó 2 golpes en la parte posterior de la cabeza de su exmarido. El 14 de junio de 2012 se impuso la sentencia basada en las pruebas de la defensa y la presencia de 2 menores de edad. Alejandra fue condenada a 1 año y 4 meses, gracias a la coordinación de los abogados y el dinero de su padre. Una sentencia suspendida reemplazó el término tras las rejas. Unos meses después, se volvió a presentar la apelación, esta vez solicitando que se retiraran los cargos. La afirmación era que el asalto fue en defensa propia. Los activistas de derechos humanos exigieron un juicio conjurado y se sintieron profundamente apenados por la pobre mujer que fue presentada como víctima de violencia. Como resultado, el tribunal revisó el caso y absolvió a los acusados. Después de su liberación, la joven continuó brindando su asesoría psicológica. Retrataba a Alejandra como una víctima de la desigualdad de género que luchaba por sus derechos de la misma manera que la mayoría de las mujeres en América del Norte. Y esta imagen le ayudó a ganar aún más popularidad entre los posibles clientes. Pronto, María Alejandra conoció a Alan Carrera Cuela, un destacado empresario mexicano e hijo de Adrián Carrera Francis. Era un hombre alto, atractivo y de porte estatuario. Su padre había sido anteriormente el jefe de los servicios especiales del Distrito Central, donde había logrado un éxito considerable. Alan rápidamente expandió su negocio, estableciendo una cadena nacional de tiendas de construcción. Una parte del negocio de Alan fue legalizada. La otra parte, de la que pocas personas sabían, estaba estrechamente relacionada con el crimen. Por cierto, su padre fue destituido de su cargo porque se descubrió uno de los fraudes financieros de su hijo. Además, Alan tenía participación en una organización criminal que transportaba sustancias psicotrópicas a los Estados Unidos. Su base estaba en una ciudad fronteriza y era patrullada por policías recién contratados. Este grupo controlaba una pequeña porción del tráfico de sustancias psicoactivas en el sur. Se demostró que el padre de Alan estaba involucrado en los asuntos de su hijo. La policía pudo obtener una declaración de él y se enfrentó a una sentencia de 20 años de prisión. Sin embargo, Adrián Carrera fue liberado anticipadamente el 18 de julio de 2000, como resultado del programa de protección de testigos. Tras su liberación, dedicó todo su tiempo a su hijo y a su negocio legítimo. El hijo maduró rápidamente, adoptando las perspectivas y experiencias de su padre. Después de graduarse de la universidad, Alan Carrera decidió seguir los pasos de su padre como emprendedor. Le interesaba mucho la tienda de electrodomésticos y, a pesar de su juventud, se entregó por completo. Este negocio no era tan grande como el de su padre, pero proporcionaba un buen ingreso. Siempre había muchas mujeres a su alrededor, pero Alan había estado enamorado de una compañera de clase que él pensaba que era inteligente, hermosa, y provenía de una buena familia desde la infancia. El matrimonio fue breve pero brillante. Papá tenía una hija preciosa. Sin embargo, el mucho trabajo y la casi completa ausencia de Alan en casa hicieron que este matrimonio terminara. Fue extremadamente difícil para Alan separarse de una mujer a la que había amado desde la secundaria. Las nuevas novelas no le traían placer, y la soledad y la tristeza llevaron al hombre a beber. Esto se convirtió en un mal hábito con el tiempo. Alan probó muchas cosas para lidiar con su depresión a largo plazo y su adicción al alcohol, incluyendo libros, círculos de AA y goteos, hasta que el destino lo llevó a una consulta con el famoso psiquiatra Alberto, el padre de María Alejandra. La ahora exesposa de Ayan también estaba lidiando con un difícil divorcio. Ayan era el único hombre en la vida de la joven. A pesar de su separación, no podía permitir que nadie más estuviera con ella. Para aliviar su soledad,
La exesposa de Alan también decidió ver a un terapeuta. El psiquiatra que rehabilitó a Alan explicó que no podía tratar a ambos cónyuges por razones éticas y sugirió que la mujer acudiera a Alejandra. Sin embargo, no informó a los clientes que Alejandra era su hija. Alejandra se dio cuenta rápidamente de que el exmarido de su paciente podría ser una pareja ideal. Se le describía como un hombre agradable en su mejor momento y bastante adinerado. Alejandra no tardó mucho en pedirle a su clienta que trajera a su exmarido para otra consulta. Según la terapeuta, ella podría resolver su problema en una sesión y romper el fuerte vínculo entre los excónyuges. Alejandra comenzó a llevar a cabo su plan para seducir al empresario tan pronto como comenzó la sesión candente. El resultado no duró mucho. Después de la sesión, Alan le ofreció al terapeuta una taza de café para discutir problemas familiares. La joven inicialmente se negó a salir con él porque creía que violaba la ética médica. Sin embargo, su cita tuvo lugar esa misma noche y rápidamente se convirtió en un romance. La exesposa de Alan pronto se enteró de la situación. Estaba conmocionada. Incluso planeó informar del incidente al comité de ética del médico. Sin embargo, no lo hizo. Alejandra era una especialista altamente competente que pudo persuadir a su cliente para que dejara ir la situación. Después de todo, indica celos y una negativa a dejar ir al excónyuge. Como resultado, el doctor cree que un futuro feliz era ineficaz. La exesposa de Alan decidió no aplicar ni durante ni después de las sesiones de la comisión. Mientras tanto, la relación con la pareja recién casada avanzaba rápidamente. Unos meses después de su primera cita, la joven pareja decidió vivir junta. Después de otros 2 meses, decidieron formalizar su relación. Pero Alan no tenía idea de qué secretos guardaba su prometida en el armario. ¿Cuáles eran sus razones para divorciarse de su exmarido? En abril de 2014, Alan decidió pasar el fin de semana con sus padres y voló allí. Se convirtió en una excelente oportunidad para hablar sobre su amada y la próxima boda. Los padres de Alan se sorprendieron al enterarse de una información tan importante tan tarde. Nunca habían oído hablar de Alejandra en la vida de su hijo, lo cual les parecía extraño. Una semana después de reunirse con los padres, el matrimonio fue registrado. Curiosamente, Alejandra le pidió a su esposo que no contactara a sus amigos y familiares. No se enviaron invitaciones. La boda iba a ser modesta y el presupuesto no permitía invitar a todos los que les hubiera gustado. Sin embargo, como resultó, el padre de la novia sí asistió a la ceremonia de la boda. Inicialmente, la vida de la joven familia parecía un cuento de hadas. Jóvenes y felices, con muchos planes y deseos. Sin embargo, no duró mucho. Alejandra no pudo ocultar su personalidad histérica a medida que se acercaba a la aterradora conclusión de esta historia, pero nadie lo sospechaba aún. La relación de los recién casados comenzó a experimentar cambios dramáticos. Alan era una persona muy reservada y los detalles sobre su vida personal no se compartían con sus amigos. Como resultado, se sabía muy poco sobre la vida personal de la pareja. Sin embargo, estaba claro que la relación anterior se había agrietado y la pareja ya no parecía ser feliz. Después de conocer a Alejandra, Alan se distanció de su familia. La gota que colmó el vaso fue la boda, a la que no fueron invitados los padres. Después de eso, dejaron de llamarse. Los amigos restantes de Alan comenzaron a notar que su esposa se ponía más nerviosa, a veces actuando de manera inapropiada y perdiendo rápidamente los estribos. Después de algunos de esos incidentes, Alan se sintió avergonzado y decidió limitar las reuniones conjuntas. Las peleas familiares ocurrían a diario y casi siempre eran infundadas. Según su propio testimonio, Alejandra decidió acceder al teléfono celular de su esposo una noche. Como suele ocurrir, se descubrió que la correspondencia con algunas mujeres contenía contenido subido de tono. Por supuesto, era imposible ignorar esas cosas. Según Alejandra, esto fue la gota que colmó el vaso. Ella declaró en el tribunal que su esposo la golpeaba, insultaba y humillaba de todas las maneras posibles. Cuando se descubrió la infidelidad, se volvió inútil intentar salvar el matrimonio por razones desconocidas. Alejandra intentó salvar la relación utilizando técnicas de psicoterapia no tradicionales. Después de pensar en la infidelidad de su esposo, la joven decidió tratar con Alan utilizando un método que ya conocía. Tan pronto como tomó esta decisión, toda su atención pudo centrarse en idear el plan de asesinato perfecto. Mientras tanto, Alan mantenía su habitual y pausado ritmo de vida. No tenía idea de lo que le esperaba. Alan todavía se comunicaba infrecuentemente con su familia. Pero no podía perderse la fiesta anual de la familia para celebrar el cumpleaños de su querido abuelo. Alan, por supuesto, asistió a la fiesta, pero sus padres dejaron claro que su esposa no era la invitada más bienvenida en su hogar. Esta situación irritó a Alejandra y agravó la relación de la pareja. ¿Era posible que esta fuera la última vez que la familia viera a Alan con vida?
Fechado el 31 de octubre de 2014. Alan usó su teléfono por última vez para enviar un mensaje de texto a su familia informándoles que había llegado a casa sano y salvo después de su fiesta de cumpleaños. No ha comunicado desde entonces. Tampoco lo habían visto en el trabajo en varios días. Esto era bastante inusual, porque nunca había sucedido antes. El emprendedor asumió una responsabilidad extrema por su trabajo. Y pronto se anticipaba la apertura de una nueva tienda, lo que hacía absolutamente necesaria la presencia del jefe. La razón de esto fue el aterrador plan del cónyuge, que ella llevó a cabo. Después de que Alan regresara de sus vacaciones, hubo otro escándalo, lo que llevó a Alejandra a deshacerse de su esposo de inmediato. Añadió una poderosa pastilla para dormir al té con leche, que solía beber, antes de acostarse. Luego lo asfixió con la almohada. Disfrutaba viendo a su esposo perder gradualmente el conocimiento en un intento patético de quitarse la almohada y respirar. Luego vino la parte más difícil, deshacerse del cuerpo. No había tenido tiempo para prepararse para este momento. Alan era demasiado pesado, así que tuvo que arreglárselas con lo que tenía. El tiempo era corto, así que Alejandra corrió al huerto del vecino para recuperar una sierra eléctrica. Con una sonrisa sombría en su rostro, intentó desmembrar el cuerpo de su esposo. Solo un verdadero sádico haría algo así. Luego colocó las partes del cuerpo en bolsas de basura y tuvo la previsión de cortar los dedos y arrancar los dientes. Fueron estos los que ayudarían a la investigación a identificar a la persona si se descubría el cuerpo. Alejandra intentó sacar el cadáver de la casa sin levantar sospechas metiendo todas las bolsas en maletas, pero no tuvo éxito. Al amanecer, Alejandra no pudo salir de la casa con la maleta sin ser vista. Una vecina anciana con insomnio la observaba desde su ventana. Estaba un poco preocupada por la salida temprana de la joven. Además, por alguna razón, su esposo no ayudó a levantar las maletas más pesadas, y Alejandra estaba actuando de manera extraña. Estaba mirando a su alrededor constantemente. Alejandra regresó a casa alrededor del amanecer. Esto sorprendió aún más al vecino vigilante, ya que resultó que había esparcido bolsas con los restos de su exmarido por varios vecindarios, para ocultar sus huellas. Al amanecer el nuevo día, ella reanudó su vida normal. El 6 de noviembre de 2014, los policías mexicanos hicieron el primer descubrimiento aterrador. Un torso humano sin dientes y sin dedos en la mano. Toda la fuerza policial fue puesta en alerta máxima, porque el incidente fue tan brutal. Menos de un día después, se descubrieron otras partes del cuerpo en toda la ciudad. También es notable que la distancia entre los lugares donde se descubrieron los paquetes era bastante significativa. Más tarde, esto se atribuiría a la prolongada ausencia de Alejandra de su hogar. Todas las partes del cuerpo fueron enviadas al mejor laboratorio forense, donde los expertos determinaron rápidamente que todas pertenecían a la misma persona. Para evitar sospechas, la perpetradora comenzó a enviar mensajes a los familiares de Alan. Intentó evitar sospechas, pero solo empeoró las cosas. No tenía idea de que su esposo se había distanciado recientemente de la familia y no tenía contacto con sus parientes. Alejandra informó a los padres de Alan en su nombre que se iban de vacaciones y estarían fuera de contacto. El padre de Alejandra arruinó todo el plan. Alberto comenzó a llamar a la casa del padre de Alan, queriendo saber si la familia de su yerno sabía dónde estaba Alejandra. Alberto no había tenido noticias de ella en un tiempo, y los pacientes están preocupados por no poder asistir a las sesiones de consejería. Más tarde, llama nuevamente a los familiares de Alan para informarles que su hija ha sido encontrada y ha sido ingresada a la clínica por la fuerza, debido a que está deprimida como resultado de la infidelidad de su esposo. Esto alarmó a los familiares, quienes intentaron localizar a Alan pero no tuvieron éxito, lo que llevó a la familia del empresario a contactar a la policía. Los expertos del laboratorio decidieron comparar el cadáver recién descubierto con las características de Alan. La similitud fue del 100%, y sus familiares también lo identificaron. Fue especialmente difícil para el abuelo de Alan inmediatamente después de la identificación. Se enfermó de una enfermedad cardíaca porque era su único nieto. La investigación final emitió una orden de registro para la residencia y la oficina de Alan. Se descubrió un montículo de tierra fresca en el patio trasero de la casa. Después de excavar un poco, se encontraron los dedos y los dientes del hombre. El descubrimiento conmocionó aún más a la capital. Alejandra fue detenida de inmediato. Se descubrieron rastros de sangre en una de las habitaciones, así como en el maletero del coche y en el garaje. Alejandra inicialmente intentó evitar admitir su culpabilidad.
Esperaba poder salirse con la suya tan fácilmente como lo había hecho con su exmarido. Pero la investigación resolvió rápidamente el caso. El testimonio de un testigo anciano fue útil. La hora que dio coincidía con la hora estimada de muerte de Alan. Alexandria aprovechó su posición para obtener una potente pastilla para dormir, el tipo de medicamento que solo los médicos podían conseguir. Esto agravó la situación. Las pruebas obtenidas ayudaron a establecer un vínculo entre Alexandria y el brutal asesinato de su esposo. Las cámaras de CCTV también ayudaron a determinar que el hombre entró en la casa y nunca salió. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron que las maletas habían sido sacadas. El 10 de diciembre de 2014, el jurado emitió su veredicto. Alejandra fue condenada a cadena perpetua por asesinato con brutalidad e intentó ocultar el hecho utilizando su posición oficial. Todo esto fue desfavorable para su padre, el ex psicoterapeuta, quien intentó salvar a su hija de la prisión a través de conexiones y sobornos, pero tampoco pudo ayudar. Sin embargo, solo pudo mantener el juicio oculto del público y la prensa para evitar más publicidad. Sin embargo, hizo todo por el bien de su propia carrera. Ahora, pocas personas consultarán a un especialista que crió a un monstruo tan despiadado y no supo diagnosticar a tiempo los problemas de su propia hija. La muerte del primer esposo de Alejandra también se mencionó durante el juicio. Sin embargo, debido al paso del tiempo, no se descubrieron pruebas en este caso. También se consideró la versión sobre la implicación del padre de Alejandra en los hechos. Había sospechas de que él se había confabulado con su hija y había cometido crímenes por razones científicas. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta idea. Tras varias apelaciones de las víctimas, la sentencia fue conmutada a muerte. Es una situación sin precedentes. Tales sentencias son extremadamente raras en México, particularmente en estos tiempos. El acusado tampoco tiene derecho a una revisión del proceso. Todos los bienes del acusado, incluida su vivienda, deben ser entregados a la familia de la víctima. ¿Quién puede consolarse con esto si la persona no puede ser devuelta? Alejandra parece haber sido una mujer pragmática y cruel. Tenía graves problemas de salud mental, a pesar de que los exámenes médicos lo negaban. También confiaba en la influencia de su padre y usaba su posición oficial para llevar a cabo sus planes maníacos. La impunidad por su primer crimen solo la había liberado. Alejandra se sentía invencible y continuaba haciendo el mal. Quizás Alan todavía estaría vivo si esta horrible mujer no hubiera sido absuelta la primera vez, pero ya era demasiado tarde para discutirlo. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Quitar la vida a los propios hijos es más que un crimen atroz. La conciencia alterada de una mujer bajo sustancias fuertes o un ciclo emocional doloroso puede llevarla a tomar medidas tan desesperadas. Cuando el cuerpo es incapaz de lidiar con el estrés, el caso de alto perfil de Verónica Youngblood sirve como un ejemplo vívido y horrendo de cómo una psique perturbada, relaciones poco saludables y el estrés constante pueden tener consecuencias irreversibles. Verónica cometió un horrible crimen. Sin embargo, durante el juicio, la joven afirmó que, a pesar de sus acciones, siempre había sido una buena madre y deseaba lo mejor para sus hijos. Esta historia provoca tanto ira como simpatía. Pero para entender qué llevó a Verónica a cometer un acto tan atroz e inhumano, debes retroceder unas pocas décadas y ver lo que tuvo que soportar. Quizás sus propios traumas infantiles contribuyeron a esto, pero eso no la exime de responsabilidad. Verónica Youngblood, nacida como Verónica Castro en los suburbios de Santa Rosa, en el centro de Argentina, en 1986, tuvo una infancia abusiva. Era la mayor de 2 hijas en la familia y fue criada junto a su hermana Mara, que nació en 1988. La infancia de la niña fue empobrecida y difícil, pero el hambre y la falta de necesidades básicas fueron lo peor. Sus padres no trabajaban, abusaban del alcohol y desahogaban su ira en su hija mayor golpeándola casi todos los días, a veces hasta el punto de que no podía caminar. El abuelo tampoco tenía sentimientos cálidos hacia sus propias nietas, viéndolas como bocas hambrientas adicionales que necesitaban ser alimentadas. Verónica creció sabiendo que no tenía a dónde acudir en busca de protección y apoyo. Se sentía superfluo en su propia familia, siendo su hermana menor la única persona verdaderamente cercana a ella. Cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y separaron. Su padre no tenía ningún interés en el destino de sus hijas. Sin embargo, su madre, que estaba tratando activamente de organizar su vida personal, no necesitaba hijos. Verónica se vio obligada a convertirse en escort sin educación para poder mantener a sí misma y a su hermana menor, ya que no veía otra opción. Quedó embarazada a los 15 años y dio a luz a su primer hijo, una hija llamada Sharon, cuando tenía 16.
Nunca reveló el nombre del padre de su hija mayor, y probablemente tampoco lo sabía, habiéndose quedado embarazada de uno de sus muchos clientes, un miembro de un extraño culto. Sin apoyo ni asistencia durante su adolescencia, la chica se unió a una extraña secta religiosa sudamericana conocida como Uman. Era una colección de diversas creencias y posiciones cultuales, incluyendo los fundamentos del catolicismo, el espiritismo y la cultura africana. En Umbanda es costumbre honrar a los guías espirituales que pueden comunicarse con las almas de los difuntos. Los seguidores del culto creen en la reencarnación y el desarrollo espiritual a través de una variedad de prácticas. Verónica, una chica impresionable y decidida, fue rápidamente impregnada con las peculiaridades de esta creencia y, basándose en los recuerdos de su hermana menor, comenzó a creer que podía comunicarse con espíritus y los difuntos. Verónica habló sobre escuchar voces y ver sueños, y creía que después de la muerte, el alma de cada persona renace para una vida mejor. Lo más probable es que un culto religioso así fuera un terreno fértil para el desarrollo de enfermedades mentales. Dada la difícil infancia de Verónica y su propio abuso inherente, los otros miembros del culto la trataron con amabilidad y amor, lo que más le faltaba. Así que ella creyó cada palabra que dijeron sobre mudarse a los Estados Unidos y conocer a Ronald Youngblood. ¿Cuándo decidió Verónica mudarse a los Estados Unidos de América? Se desconoce, pero ocurrió a finales de la década de 2000, cuando tenía poco más de 20 años. Llevando a su joven hija, se estableció en Hampton Roads, Virginia. La joven atractiva consiguió un trabajo en una empresa de servicio de acompañantes. A finales de 2008, Verónica conoció a un tipo llamado Ronald Youngblood. Era unos años mayor que ella y piloto en la Marina de los Estados Unidos. Ronald y Verónica se conocieron por primera vez cuando él utilizó los servicios de la empresa donde ella trabajaba. Ronald parecía estar inmediatamente atraído por esta joven, ya que expresó el deseo de seguir comunicándose. Pronto, él insistió en que Verónica dejara el escort y comenzaron a vivir juntos. Y, en 2009, la pareja legalizó oficialmente su relación en una de las capillas de Las Vegas, celebrando una pequeña ceremonia sin invitados. Después de la boda, la vida de Verónica se volvió estable por primera vez, y ya no tenía miedo de mirar hacia adelante y hacer planes con confianza. Tenía su propia casa, un esposo cariñoso con un trabajo estable que la mantenía completamente, y Verónica podía centrarse en hacer su hogar cómodo. Lo más importante es que Ronald adoptó a su hija Sharon y la cuidó con amor y afecto. Cuando la pareja dio la bienvenida a su hija Brooklyn en 2013 estaban encantados, y la heredera mayor estaba encantada de tener una hermanita, Sharon Youngblood. Después de la boda, Ronald le dio a Verónica y a su hija mayor su apellido, a pesar de que la niña no fue adoptada oficialmente. Sin embargo, la niña lo llamaba papá y se acercaba a él. Ronald trató de no negarle nada, le prestó atención y ayudó a criar a la niña. Sharon creció para ser una niña brillante, sociable y con propósito. Le iba bien en la escuela, tenía muchos amigos y era extrovertida y amigable. Estuvo involucrada en deportes desde una edad temprana, incluyendo ser miembro del equipo de animadoras de la escuela y jugar al tenis. Pero la chica logró el mayor éxito en el patinaje artístico, así que era fácil trabajar con Sharon porque se sentía a gusto sobre el hielo, como si estuviera en su elemento. A lo largo de su infancia y adolescencia, compitió regularmente en competiciones de patinaje artístico, ganando numerosos premios. Se le profetizó una exitosa carrera deportiva, citando la tenacidad y diligencia de la joven patinadora artística. Desafortunadamente, no estaba destinado a ser, debido a una vida familiar inestable. Después de varios años de vivir juntos, la relación de Ronald y Verónica comenzó a deteriorarse. Ambos cónyuges tenían personalidades difíciles, eran extremadamente emocionales e inflexibles. Si al principio pudieron llegar a un acuerdo, ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer concesiones ahora. Además, los cónyuges comenzaron a hacerse muchas maldades el uno al otro, lo que resultó en frecuentes escándalos que involucraban aclaraciones violentas de las relaciones, acusaciones mutuas e insultos. Además, Ronald era extremadamente celoso y controlador. Sí, antes de la boda, prometió olvidar lo que hizo su elegida. Se lo recordaba cada vez que tenía la oportunidad. Él afirmaba que la sacó del barro proporcionado por su hijo, y ahora exige que ella siga sus reglas. Los desacuerdos familiares comenzaron a escalar en agresiones físicas, con el esposo y la esposa turnándose para iniciar la pelea. Ambas partes presentaron denuncias de violencia doméstica a la policía. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos informes fueron retirados rápidamente y los cónyuges continuaron viviendo juntos. Para ser justos,
Los niños no estaban involucrados en las discusiones de sus padres, y nunca fueron físicamente dañados. Sin embargo, sus estados emocionales solo pueden ser objeto de especulación. Ronald fue enviado a Centroamérica, específicamente a la República de Honduras, para cumplir con su deber en 2014, y su familia lo acompañó. Durante este tiempo, las relaciones entre los cónyuges se deterioraron significativamente. Verónica informó a la policía local que su esposo la estaba agrediendo, restringiendo sus finanzas al bloquear su tarjeta y prohibiéndole usar internet o conducir. Ronald más tarde afirmó en su defensa que lo hizo después de descubrir que su esposa le estaba siendo infiel. El esposo creía que al negar a su esposa dinero, transporte personal y la capacidad de comunicarse con su amante, podría mantenerla en casa. Como resultado, Verónica presentó una denuncia ante la embajada de EU, y su esposo fue extraditado de Honduras y devuelto a los Estados Unidos. Sin embargo, este incidente no tuvo ningún impacto en su carrera y pronto fue trasladado a Washington, D.C., al departamento de Maine de la Armada del país. Sin embargo, las relaciones de la pareja eventualmente se deterioraron, lo que resultó en una ruptura y un conflicto continuo. En 2016, la pareja se mudó a Florida, donde Ronald tenía un nuevo trabajo. Para ese momento, prácticamente se habían separado, pero continuaban viviendo bajo el mismo techo. Y Ron seguía brindando todo su apoyo a Verónica y sus hijas. A principios de 2017, la familia se había mudado nuevamente, esta vez al pequeño pueblo de Ogden, Virginia, donde los esposos comenzaron el proceso oficial de divorcio. Ron y Verónica no se separaron, sin embargo, incluso después de que su matrimonio terminó. Vivían en la misma casa, pero claramente ya no podían soportarse. Ambos afirmaron más tarde que, pase lo que pase, querían criar a los niños juntos, pero Verónica no tenía ninguna fuente de ingresos y ni siquiera podía permitirse alquilar una habitación. El tema de la custodia futura de los niños se volvió particularmente agudo, y Verónica se dio cuenta de que no podría criar a los niños por su cuenta porque todos eran completamente dependientes de Ronald. Él también era consciente de esto y aprovechaba cada oportunidad para recordárselo a su esposa, recurriendo ocasionalmente al chantaje directo, lo que volvía loca a la joven. Llevada a la desesperación, Verónica decidió solicitar un préstamo bancario para que pudieran tener algo de dinero propio. Sin embargo, como balista, incluyó a su todavía esposo legal sin informarle. Cuando Ronald recibió una llamada del banco, estalló otro escándalo. Naturalmente, se negó a actuar como avalista, y las acciones de su esposa le proporcionaron otra razón más para humillarla. Es cierto que unos meses después, la pareja pudo llegar a un acuerdo, y los escándalos entre ellos disminuyeron por un tiempo. Según la decisión del tribunal, pueden seguir viviendo juntos y criando a sus hijos sin que se les cobre pensión alimenticia. Pero la verdad no duró mucho. Ronald demandó a Verónica en el otoño de 2017 acusándola de comportamiento agresivo e inadecuado. Él afirmó que su esposa rompió su smartphone lanzándolo contra la pared, ahogó su laptop en un lavabo con agua y rompió el parabrisas de su coche con una piedra. Después de eso, Verónica fue obligada a mudarse y se le prohibió visitar Irán. Al mismo tiempo, la hija menor, Brooklyn, recibió temporalmente la custodia total de su padre hasta la próxima audiencia judicial. 3 semanas después, el divorcio fue finalizado. Sin embargo, después de recibir el certificado de divorcio, los excónyuges reanudaron la convivencia, y los tribunales y la batalla por la custodia parecían estar resueltos. Aproximadamente 6 meses después, los excónyuges aparecieron juntos en la corte nuevamente, pero esta vez presentaron un acuerdo de varias páginas que detallaba su plan de custodia para su hija en común. Ronald fue trasladado a Missouri, y su exesposa e hijos lo acompañaron. Pero primero, Verónica quería resolver oficialmente una serie de matices respecto a la custodia de su hija, Brooklyn. Ronald acordó proporcionar a su exesposa una vivienda cerca de su casa para que pudieran criar a su hija juntos. El tribunal aprobó el documento en abril de 2018 con la mudanza programada para agosto de ese año. Un mes después, sin embargo, Verónica revirtió abruptamente su decisión y regresó a la corte. La joven buscó la asistencia de un abogado quien tuvo que redactar y enmendar competentemente el acuerdo previamente aprobado. Verónica explicó que estaba haciendo esto debido a circunstancias cambiadas. Para entonces, había completado su formación en la escuela de enfermería y le habían ofrecido un trabajo bien remunerado en Ogden. De esa manera, podría más o menos mantenerse a sí misma y a las niñas, sin necesidad de mudarse tras su exmarido. Además, el nuevo trabajo prometía ayudarla a encontrar y pagar su propio lugar para vivir. Debido a su nueva situación, Verónica ahora buscaba la custodia total de su hija Brooklyn, como se detalla en una enmienda al acuerdo. Se celebró una nueva audiencia en julio de 2018, un mes antes de la salida programada a Missouri.
Sin embargo, el tribunal se negó a modificar el acuerdo previamente aprobado, y los excónyuges debían trasladarse a otro estado para compartir la custodia de su hija en común, como se había acordado anteriormente. Verónica pareció estar de acuerdo con la decisión del tribunal, ya que no hizo más intentos de impugnarla. Ronald presentó un aviso legal 2 semanas después de la última audiencia judicial, indicando su nueva dirección donde viviría después de la mudanza, que estaba a menos de un mes de distancia. Estaba en camino con solo unos pocos detalles menores por finalizar. Todo parecía ir según lo planeado, pero Sharon y Brooklyn solo tenían unos pocos días de vida. Una llamada inquietante. La noche del 5 de agosto de 2018, Sharon, de 15 años, llamó a los servicios de emergencia con un mensaje inquietante. La niña estaba llorando, jadeando y con dolor. Ella suplicó ser salvada, y él expresó su deseo de vivir. Ella afirmó que estaba gravemente herida. Cuando el camarógrafo preguntó qué había pasado, ella explicó que su propia madre le había disparado con una pistola. Sharon afirma que ella y su hermana menor estaban dormidas cuando su madre entró en la habitación y disparó a Brooklyn. Al sonido del disparo, la hermana mayor despertó, literalmente paralizada por el miedo. Le preguntó a su madre, ¿qué estás haciendo? Verónica respondió que estaba llevando a sus hijas a Dios. Sharon intentó huir, pero Verónica le disparó por la espalda. Estaba al borde del colapso. Llegó a la siguiente habitación, donde se encerró y pidió ayuda. El operador le aseguró a Sharon que la ayuda estaba en camino y le pidió que esperara unos minutos, pero luego escuchó a las chicas gritar desesperación india, seguido de otro disparo. Luego hubo un silencio aterrador y la llamada se desconectó. La policía y los paramédicos llegaron a la escena alrededor de las 10 p.m., pero ya se había revelado una imagen aterradora. Ronald, que estaba de negocios en otra ciudad en ese momento, también había llamado al 911 pidiendo que alguien viniera a su casa inmediato porque su exesposa, según él, había hecho algo terrible. Verónica ya había llamado y le había contado todo, pero Ron se negó a creer lo que ella decía. Sharon fue la primera en ser descubierta, tendida en el suelo con 2 heridas de bala, una en el pecho y otra en la espalda. Increíblemente, a pesar de la masiva pérdida de sangre, todavía tenía un pulso débil y estaba intentando desesperadamente sobrevivir. Sharon fue trasladada rápidamente a la unidad de cuidados intensivos del hospital más cercano. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció al día siguiente. El cuerpo sin vida de Brooklyn fue descubierto en su dormitorio, en su propia cama. Fue asesinada con un solo disparo en la cabeza. El padre de la niña llegó aproximadamente 1 hora después y corrió a casa tan rápido como pudo. Pero el paradero de Verónica seguía siendo desconocido hasta que los servicios de emergencia recibieron otra llamada de un hombre llamado Manuel, quien informó sobre el paradero de Verónica. Manuel fue uno de los abogados con los que la joven consultó en la primavera de 2018 respecto a la custodia de su hija menor, Verónica, ya que el abogado argumentó más tarde en el tribunal que inmediatamente le pareció una joven bastante seria, serena y responsable, luchando por la custodia de sus queridas hijas. Además, era muy atractiva físicamente, estaba divorciada y no tenía pareja en ese momento. Los dos rápidamente hicieron clic, lo que resultó en un tumultuoso romance. Solo unos meses después, Manuel notó algunas rarezas en su comportamiento que despertaron su interés, específicamente las creencias religiosas de Verónica y sus inquietantes declaraciones sobre el próximo encuentro con Dios. A finales de julio, Verónica llamó a Manuel y lo invitó a su casa, diciendo que necesitaban tener una conversación seria. Cuando llegó, la joven estaba sola en casa, mientras su exmarido y los niños se quedaban con los parientes de Ronald. Las luces estaban apagadas en la casa, pero había velas encendidas por todas partes, creando un ambiente romántico, y había una cena para 2 en la mesa. Le dijo que había perdido el puesto de enfermera que tanto esperaba y que, como resultado, se negaba a mudarse a otro estado. Verónica también sorprendió a su novio cuando reveló que estaba embarazada de él. Esta información fue posteriormente desmentida. Manuel no sabía cómo reaccionar, así que Verónica intentó seducirlo y atraerlo a la intimidad. Según Manuel, no pasó nada entre ellos esa noche, porque Verónica lo hizo sentir extrañamente incómodo y amenazado, como si su vida estuviera en peligro. Le pidió tiempo para considerar cómo proceder antes de salir apresuradamente de su casa. En la tarde de 5 de agosto, Manuel escuchó que alguien tocaba el timbre de su puerta. Abrió la puerta y encontró a Verónica en el umbral. Ella estaba aterradoramente tranquila, sin ninguna emoción en su rostro. Verónica pidió que la dejaran entrar a la casa, pero antes de que Manuel pudiera hacerlo, notó una pistola en sus manos y se asustó tanto que amenazó con llamar a la policía
si no se iba de inmediato. Pero Verónica, con la misma expresión de piedra, respondió que podía hacerlo porque ya no le importaba. Luego reveló que había matado a sus hijas, así que la policía la estaba buscando de todos modos. Manuel se asustó mucho después de escuchar esas palabras, así que cerró la puerta y corrió hacia el teléfono. Mientras Verónica regresaba a su coche de alquiler, entró y esperó a ser arrestada. La detención y una imagen completa del crimen. Cuando la policía llegó a la casa de Manuel, Verónica estaba en el asiento del conductor, y junto a ella, en el asiento del pasajero, estaban las armas cargadas que él había usado para disparar a sus hijas horas antes. La joven no opuso resistencia. Su rostro permaneció impasible. Además de la pistola, en el coche se encontraron varios cargadores llenos. Ya en la comisaría, Verónica confesó que había comprado la pistola en una exhibición 10 días antes para asesinar a sus hijas y luego suicidarse. Según ella, decidió dar este paso desesperado para vengarse de su exmarido y evitar que se llevara a su hija Brooklyn. También declaró que su vida personal no funcionó y se deprimió. Aparentemente, la hija mayor notó el extraño comportamiento de su madre y sospechó que algo estaba mal. Porque unos días antes de la tragedia, ella le preguntó directamente si tenía intención de matarlos. Pero lo que la madre le dijo sigue siendo un misterio. En la tarde del 5 de agosto, Verónica dio a su hija una suite, en la que previamente había mezclado pastillas para dormir, para que las niñas no se resistieran. Cuando se quedaron dormidas en su habitación, la madre sacó un arma cargada y se fue a la de su hija. Primero fue a la cuna de Brooklyn, pero luego levantó la pistola hacia su cabeza y apretó el gatillo. Sharon se despertó sobresaltada por el disparo, pero no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que le preguntó a su madre. Verónica respondió que llevaría a ella y a su hermana a Dios, antes de apuntar con la pistola a su hija mayor. Pero Sharon saltó de la cama, corrió hacia la puerta y fue inmediatamente disparada en la espalda. Pudo correr a la siguiente habitación y pedir ayuda, mientras su madre intentaba abrir la puerta. Cuando Verónica entró en la habitación, Sharon gritó y recibió un segundo disparo en el pecho. Verónica luego llamó a su exmarido y le contó lo que había hecho, y que también se iba a suicidar. Ella culpó a Ronald de todo, afirmando que lo odiaba y que él había arruinado su vida. Sin embargo, la joven cambió de opinión sobre dejar su vida por razones desconocidas y fue a la casa de su novio, donde fue arrestada. John Blow admitió plenamente su culpabilidad, y cuando le preguntaron qué castigo se impondría a sí misma, la mujer sugirió la pena de muerte. Cabe destacar que en Virginia, tal medida no se ha utilizado en mucho tiempo, y Verónica era consciente de ello. Juicio y sentencia. Inicialmente, la acusada rechazó los servicios de un abogado y admitió plenamente su culpabilidad, pero de repente cambió su testimonio y decidió contratar a un defensor público. Más tarde afirmó que escuchó voces diciéndole que hiciera esto a sus hijas, y ella obedeció. Verónica también afirmó que tuvo una infancia difícil, recordando solo golpes y hambre, y que su exmarido finalmente mató su fe en la posibilidad de encontrar felicidad en la vida. Añadió que no quería que sus hijas enfrentaran el mismo destino. El juicio tardó mucho porque Verónica se negó a salir de su celda y asistir a las sesiones. Además, intentó suicidarse varias veces pero fue salvada cada vez y no se causó lesiones graves. El abogado defensor intentó persuadir al tribunal de que su cliente sufre de un trastorno mental que se desarrolló como resultado de traumas infantiles, la influencia de una secta religiosa y el abuso por parte de su exmarido. El abogado defensor también afirmó que Verónica estaba loca durante la escalada y no era consciente de sus acciones. A pesar de los esfuerzos del abogado, el tribunal vio un cálculo frío en las acciones de la mujer porque había comprado armas con anticipación, prometido a los niños dulces a cambio de pastillas para dormir, y luego procedió a llevar a cabo su terrible plan. Sus acciones no fueron espontáneas. No podían ser descartadas como un estado de efecto o un deterioro severo de la enfermedad mental. El veredicto final del caso se emitió en marzo de 2023. Verónica fue condenada y sentenciada a 78 años de prisión. De hecho, esta será su sentencia de por vida. Muchas personas pensaron que el comportamiento de Ronald en la corte era extraño. No parecía ser un padre afligido y cuando su exesposa sollozó en la corte, él sonrió con desdén. Tras el veredicto, solo declaró que estaba satisfecho con el resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 16 de noviembre de 2012, el centro de despacho del condado de Lake, Ohio, recibió una angustiosa llamada al 911. La llamada, una adolescente muy agitada, luchaba por comunicarse debido a su angustia.
Pronto quedó claro que estaba informando que su hermana mayor estaba atacando a su madre. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la residencia, donde se encontraron con la llamadora frenética. Ella explicó que su hermana mayor, Sabrina Zunic, 18, había apuñalado a su madre. Cuando llegaron, Sabrina salió de la casa, empuñando un cuchillo ensangrentado. La policía exigió que soltara el arma, y ella obedeció. Se encontraron con una escena espantosa dentro de la casa. Lisa Marie McIntosh nació el 20 de mayo de 1971. Lisa, hija de William y Rita McIntosh, era madre soltera y tenía una hija de una relación anterior. Se casó con Kevin Knoffel en 2006, y él tiene un hijo de una relación anterior. La pareja tuvo a su hija en 2009. Lisa, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que se especializaba en casos de abuso infantil, tenía un fuerte deseo de ayudar a los demás, demostrando su dedicación a ayudar a los niños. Kevin y Lisa han decidido convertirse en padres de acogida. La amiga de Lisa comentó que cuando tuvo hijos adoptivos los trataba como si fueran propios. Se esforzaba por ir más allá como madre. Sabrina Zunic, de 16 años, se mudó a su casa en el verano de 2011. Sabrina Zunic nació el 27 de octubre de 1994 en algún lugar cerca de Cleveland, Ohio. Su crianza fue difícil, ya que ambos padres luchaban contra el alcohol y el abuso de sustancias, lo que resultó en un entorno hogareño altamente inestable. Las primeras experiencias de Sabrina fueron empañadas por los problemas criminales de sus padres. Incluso cuando era un bebé, estuvo expuesta a sustancias como el vodka en su biberón para inducir el sueño. Estas circunstancias ayudaron al desarrollo de problemas de comportamiento y salud mental en Sabrina, como TDAH, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, ansiedad y depresión. Sabrina fue a vivir con su abuela después de ser retirada de la custodia de sus padres. Desafortunadamente, el deterioro de la salud de su abuela coincidió con la adolescencia de Sabrina, y su comportamiento rebelde se volvió difícil de manejar para su abuela. Sabrina ingresó al sistema de cuidado temporal a la edad de 14 años, viviendo en una variedad de hogares y entornos grupales antes de ser colocada con Lisa y Kevin Knoffel. Sabrina hizo un progreso significativo en cambiar su vida en 2011, gracias al cuidado de Kevin y Lisa. Comenzó a asistir a la escuela de manera regular, destacó académicamente y aspiraba a ser masajista. Sabrina se integró perfectamente en la familia, estableciendo conexiones positivas con las dos chicas y participando activamente en la escuela. Sabrina decidió quedarse con Lisa y Kevin para completar su educación después de cumplir 18 años y volverse elegible para dejar el cuidado temporal, expresando su felicidad en su hogar. No obstante, surge una pregunta trágica. ¿Qué llevó a Sabrina a apuñalar hasta la muerte a su madre adoptiva frente a las dos hijas pequeñas de Lisa? Lisa estaba en casa con los niños el 16 de noviembre de 2012, mientras Kevin trabajaba como camionero. Durante la noche, las hijas adolescente y de 3 años escucharon los gritos de su madre y descubrieron a Sabrina apuñalando a Lisa múltiples veces. En medio de la escena aterradora, la niña más pequeña buscó refugio en un armario, mientras que la hija adolescente de Lisa le suplicaba a Sabrina que detuviera el ataque y marcó inmediatamente el 911. La situación fue descrita como completamente caótica, con la angustiada llamada informando a la policía que su hermana había apuñalado fatalmente a su madre. Lisa Knoffel fue declarada muerta en la escena, Sabrina fue arrestada, y el arma del crimen, un cuchillo de 15 pulgadas con una hoja convexa y dentada de 9 pulgadas sin empuñadura, fue encontrada en la casa. Notablemente, Sabrina aceptó la responsabilidad del acto, admitiendo que fue ella quien apuñaló a Lisa hasta la muerte. A pesar de la naturaleza perturbadora del asesinato, la policía estaba preocupada por la brutalidad del ataque a Lisa Knoffel, quien había abierto su hogar para cuidar a un adolescente. El asalto resultó en casi 200 puñaladas, lo que indica un acto vicioso y violento. La policía informó al esposo de Lisa, Kevin Knoffel, de 42 años, quien trabajaba como camionero y estaba en Michigan en ese momento, sobre su muerte. Kevin llamó al 911 para preguntar por el bienestar de las niñas, y le aconsejaron recogerlas en la comisaría. Kevin las recogió a las 5 a.m. esa mañana. Durante los siguientes 10 meses, las fuerzas del orden trabajaron arduamente para resolver el rompecabezas en torno al crimen. Los hallazgos de la investigación indicaron un cambio en la dinámica del hogar Knoffel, alrededor de diciembre de 2011. Sabrina Zunic, quien inicialmente estaba contenta en el hogar, comenzó a tener conflictos con Lisa. La celosía surgió como un factor significativo.
con Sabrina expresando resentimiento hacia Lisa y acusándola de favorecer a Hailey y Megan, las dos niñas menores de la familia. La investigación se cernía. ¿Podrían estas tensiones haber llevado a Sabrina a cometer el atroz acto de asesinar a Lisa? Varios meses después de su arresto, Sabrina se ofreció a cooperar con la policía a cambio de una posibilidad de libertad condicional de 30 años, en lugar de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabrina hizo una revelación impactante en sus declaraciones. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con su padre adoptivo, Kevin. Sabrina declaró que esta relación comenzó en la primavera de 2012. Tras el arresto de Sabrina, ella afirmó que fue idea de Kevin planear y llevar a cabo el asesinato de Lisa. Kevin Knoefel enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa Lisa. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato agravado, complicidad en asesinato agravado y 6 cargos de agresión sexual. Durante el juicio, Kevin se declaró no culpable y el enfoque estuvo únicamente en sus cargos. Sabrina, quien previamente se había declarado culpable, aceptó testificar para la fiscalía contra Kevin. La fiscalía argumentó que aunque Sabrina fue quien apuñaló físicamente a Lisa hasta matarla, Kevin estaba al tanto e involucrado en el asesinato. La fiscalía afirmó que Kevin quería terminar su relación con Lisa, como lo evidencian las declaraciones a amigos sobre un posible divorcio. También afirmaron que Kevin se beneficiaría económicamente de la muerte de Lisa debido a la existencia de múltiples pólizas de seguro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban un cambio en el comportamiento de Lisa con Knoefel antes de su trágica muerte. La compañera de trabajo de Lisa testificó que en los meses previos a su asesinato, Lisa parecía distraída y hacía un esfuerzo por concentrarse. También mencionó haberle llevado comida a Kevin el día después de la muerte de Lisa, señalando que su comportamiento parecía normal y que vio una foto de Sabrina en el refrigerador. La aparente falta de respuesta emocional de Kevin se acentuó cuando ella lo vio en el funeral de Lisa y lo describió como sin emociones. Otro compañero de trabajo afirmó que Lisa experimentó un cambio significativo en 2012. Lisa comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas lejos de su escritorio, lo cual parecía molestarla. Cuando habló con Kevin el día después del asesinato de Lisa, él mencionó que recuperar el salario de $50 con 0 centavos de Lisa sería difícil. La fiscalía llamó a testigos para que declararan sobre el comportamiento de Kevin después de enterarse de la muerte de Lisa. Kevin fue descrito como tranquilo por los oficiales de policía involucrados en el caso. Los patrulleros que se encontraron con Kevin en el vestíbulo de la comisaría unas horas después de la muerte de Lisa informaron que él parecía relativamente tranquilo durante el encuentro. El detective Brian Jackson del Departamento de Policía de Willoughby Hills testificó durante el juicio, relatando una interacción con Kevin el día después del asesinato de Lisa. Kevin expresó su deseo de entrar a la casa, pero el detective Jackson le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que la escena no había sido limpiada. A pesar de las circunstancias espantosas, Kevin no mostró ninguna emoción e insistió en ver la escena por sí mismo, afirmando que había estado en situaciones similares antes. La fiscalía presentó pruebas sobre el dinero del seguro, revelando que Kevin había cobrado fondos del seguro tras la muerte de Lisa. Los testimonios se centraron en las acciones de Kevin Swift la mañana del asesinato de Lisa. Kevin llamó al lugar de trabajo de Lisa para preguntar sobre la documentación necesaria para presentar una reclamación en la póliza de seguro de vida de Lisa con el sindicato. Jill Reynolds, especialista en beneficios de Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba como conductor de tránsito, testificó que el día en que Lisa fue asesinada, Kevin se puso en contacto con ella para informar sobre la muerte de Lisa y declaró que planeaba presentar una reclamación de seguro. Esta información fue crucial para establecer una cronología de las acciones y decisiones de Kevin en el inmediato después de la tragedia, lo que ayudó a dar forma a la narrativa de la fiscalía sobre las implicaciones financieras de la muerte de Lisa. La fiscalía informó al tribunal que Kevin presentó varias reclamaciones de seguros el 16 de noviembre, incluyendo una póliza de vida de $250 con 0 centavos para Lisa No. Esta póliza, que fue emitida el 16 de mayo de 2012, proporcionaba cobertura por su vida. Según Christopher Eddy, un líder de equipo en Guardian Life Insurance Company, que proporciona seguros para Cuyahoga Children and Family Services, Kevin recibió un cheque de $250,000 con 0 centavos como pago por la reclamación. Farmers Insurance le pagó a Kevin $150,000 con 0 centavos por su póliza de seguro de vida a término comprada en 2009. Esto es para Lisa. Después de que Lisa murió, Kevin cambió la póliza de seguro de la propiedad de inquilinos a propietarios y añadió una piscina.
Kevin también compró un seguro de auto para un crucero de 2013, un Malibu de 2011 y 2 casas rodantes, utilizando los fondos no solo para pagar su hipoteca, sino también para comprar autos nuevos y una casa en Florida, así como para financiar lecciones de vuelo. Lisa poseía casi $800,000 con 0 centavos. La fiscalía llamó a Sabrina como testigo en las pólizas de seguro de vida, que Kevin cobró durante el juicio, y ella testificó que su relación con su padre adoptivo, Kevin, comenzó en la primavera de 2012. Sabrina testificó en la corte que Kevin normalmente la llevaba en coche a la escuela secundaria Willoughby South, y que durante esos trayectos mantenían relaciones sexuales. Ella afirmó que Kevin explicó que no podía divorciarse de Lisa debido a preocupaciones sobre la custodia compartida de Hailey. Según Sabrina, la idea de matar a Lisa comenzó como un pequeño pensamiento. Kevin le enviaba mensajes de vez en cuando, expresando su desagrado por Lisa y sugiriendo que una vez que Lisa se fuera, podrían comprar su propia casa y vivir juntos, y Sabrina podría asistir a la universidad mientras actuaba como la madre de los niños. Sabrina le dijo al tribunal que se acercó a su amiga Autumn Public a principios de octubre para encontrar a alguien que matara a su madre adoptiva. Autumn testificó, preguntándome si podía conseguirle un sicario. Ella declaró que se estaban divorciando y que valía más muerta que viva. Sin embargo, Sabrina finalmente decidió manejar la situación por sí misma. Ella testificó que el 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó a la escuela pero comenzó a llorar después de estacionar. Sabrina afirmó que Kevin reveló que habían tenido una acalorada discusión con Lisa la noche anterior, y que consideraría el suicidio si Lisa no estuviera muerta. Sabrina le dijo al tribunal que estaba asustada por él porque me había enamorado de él. Sabrina respondió asegurándole a Kevin que sería responsable de matar a Lisa, y Lisa murió menos de 24 horas después. La fiscalía llamó al doctor Joseph Andrew Philo, un patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga, para testificar sobre las graves lesiones de Lisa. La autopsia de Lisa fue supervisada por el doctor Philo. Según el testimonio del doctor Philo, Lisa murió como resultado de una lesión en la mandíbula que penetró lo suficientemente profundo como para seccionar la arteria carótida que conecta con el cerebro. Se descubrió otra herida letal en su pecho, que penetró y colapsó el pulmón subyacente. El doctor Philo describió varias cortes en el cuerpo de Lisa como intrincadas y complejas, lo que implica que o bien el cuchillo se torció al entrar, o el cuerpo estaba en un movimiento de torsión. Uno de los dedos de Lisa y un pulgar estaban casi seccionados. El cuerpo de Lisa también mostraba signos de heridas defensivas. El doctor Philo concluyó que la muerte fue causada por al menos 178 heridas punzocortantes e incisas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, junto con lesiones musculoesqueléticas, vasculares y viscerales. La brutalidad del asalto se destacó por el hecho de que el cuchillo utilizado se había doblado como resultado de la extrema violencia infligida durante el ataque. La defensa argumentó que Kevin no era culpable, y que Sabrina era la única responsable de la muerte de Lisa. Enfatizan la falta de pruebas físicas que respalden la relación sexual entre Kevin y Sabrina, así como la dependencia de la acusación en el testimonio de Sabrina, el cual argumentan que no es confiable, dado su acuerdo de culpabilidad, a cambio de una sentencia reducida. La defensa afirmó que el motivo de Sabrina para matar a Lisa se originó en una conversación 2 semanas antes de la tragedia. Según su caso, Lisa informó a Sabrina que tenía que ocupar antes del 1 de enero de 2013. Kevin decidió no testificar en el juicio. El tribunal fue informado de que, a pesar de la incapacidad para recuperar mensajes de texto o registros de llamadas telefónicas entre Sabrina y Kevin, los registros oficiales revelaron una cantidad significativa de comunicación. 1.491 mensajes de texto o llamadas intercambiadas entre sus teléfonos móviles desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2012. Notablemente, hubo 78 llamadas o mensajes de texto registrados, comenzando a las 7:12 p.m. desde el 15 de noviembre hasta las 12:48 a.m. del 16 de noviembre, media hora antes de la trágica muerte de Lisa. Después de casi 10 horas de deliberación, el jurado declaró a Kevin culpable de los 11 cargos. Los cargos incluían 6 cargos de agresión sexual, 3 cargos de complicidad en asesinato agravado y 2 cargos de conspiración en asesinato agravado. Kevin fue condenado a cadena perpetua,
con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sabrina, quien se declaró culpable de asesinato agravado, fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los procedimientos legales concluyeron con ambos individuos enfrentando penas sustanciales por sus roles en los trágicos eventos. Como resultado, Kevin está actualmente encarcelado en la institución correccional de Lake Erie en Conneaut, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2043. Sabrina está actualmente encarcelada en la institución correccional de Dayton en Dayton, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2042. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Michelle Young nació en 1977 en la próspera y armoniosa ciudad de Nueva York. Desde joven tenía una personalidad extrovertida y aspiraba a trabajar en finanzas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Michelle dio un paso significativo hacia la realización de su sueño al inscribirse en una universidad en Raleigh. Para 2001, había alcanzado el éxito financiero y conoció a un hombre que tuvo un impacto significativo en su vida personal. Michelle conoció a Jason Young en su cumpleaños número 24, mientras salía a celebrar con amigos. Jason, que se graduó de la misma universidad, tenía un historial académico e intereses similares a los de Michelle. Esta conexión llevó a una relación romántica, que culminó en su matrimonio. El viernes 3 de noviembre de 2006, Jason Young pidió a su cuñada Meredith Fisher que visitara su casa y recogiera algunas impresiones de eBay. El objetivo era evitar que su esposa de 29 años, Michelle Young, los descubriera. Jason informó a Meredith que había impreso materiales sobre bolsos de Coach y planeaba comprar uno para Michelle como regalo de aniversario. Sin embargo, se olvidó de guardarlos y estaba preocupado de que Michelle los encontrara. En ese momento, Jason estaba de viaje de negocios. Meredith aceptó recoger las impresiones, que le dijeron estaban en la oficina de casa, en el piso de arriba. Jason, Michelle y su hija de 2 años, Cassidy, viven juntas en Birchleaf Drive, en Raleigh, Carolina del Norte, donde Michelle está embarazada de 5 meses de su segundo hijo, un niño. Meredith llegó a la casa alrededor de la 1 p.m. y pasó por la puerta del garaje rota antes de entrar por la puerta de la cocina sin llave. Cuando entró en la casa, notó lo fría que estaba. El coche de Michelle estaba en el garaje, y Meredith descubrió el bolso y las llaves de Michelle en la encimera de la cocina. Preocupada, llamó el nombre de Michelle pero no obtuvo respuesta. A pesar de escuchar a Mr. G, el perro de Michelle, gemir, Meredith no pudo encontrarlo, y no estaba segura de su ubicación. Mientras subía las escaleras, Meredith notó lo que pensaba que era tinte rojo para el cabello cerca de la parte superior de las escaleras. Cuando llegó arriba, descubrió a su hermana tendida boca abajo en el suelo. Contrario a su suposición inicial, la sustancia roja era sangre, no tinte para el cabello. Meredith descubrió el cuerpo de Michelle en un charco de sangre después de que la hubieran golpeado brutalmente hasta matarla. Después de llamar al 911, Meredith descubrió a la hija de 2 años de Cassidy, Michelle, escondida bajo las cobijas, físicamente ilesa. Cassidy pidió vendajes, mencionando que su madre tenía moretones por todas partes. Meredith mencionó al operador la afirmación de Cassidy de que podría haber alguien más en la casa, cuando se le preguntó sobre los problemas de Michelle. Meredith mencionó peleas ocasionales entre Michelle y su esposo, Jason, pero aclaró que no eran demasiado graves. También informó al operador que había huellas de sangre por toda la casa, incluidas las dejadas por la hija de Michelle. Cuando llegaron los paramédicos, se confirmó que Michelle estaba muerta, y quedó claro que llevaba muerta algún tiempo. Cassidy, la hija de Michelle, fue examinada y se encontró que tenía sangre seca en los dedos de los pies y en el fondo de sus pantalones de pijama. Afortunadamente no había sufrido ninguna lesión física. Meredith informó de inmediato a su madre, Linda Fisher, sobre la trágica muerte de Michelle. Linda, a su vez, contactó a la madre de Jason Young para darle la devastadora noticia. Mientras tanto, Jason estaba viajando desde Virginia a la casa de Pat en Brevard. Cuando llegó, su padrastro le habló sobre Michelle. Meredith luego llamó a Jason revelando que la muerte de Michelle había sido considerada un homicidio. Cuando Jason se enteró de la muerte de su esposa, condujo apresuradamente a Raleigh con algunos miembros de la familia. Durante el viaje, amigos le informaron que la policía había preguntado sobre cualquier problema marital que Michelle pudiera haber tenido, y él decidió permanecer en silencio hasta que obtuviera representación legal.
Jason se negó a responder a las preguntas de la policía cuando llegó a Raleigh. Citando el consejo de su abogado, la policía descubrió rastros de sangre en el pomo de la puerta que conecta la cocina con el garaje, que más tarde se confirmó que pertenecían a Michelle. A pesar de una puerta de garaje rota que había estado en ese estado durante algún tiempo, no había signos de entrada forzada. Notablemente, la caja de joyas de Michelle tenía 2 cajones retirados y faltaban varios objetos de valor, incluidos sus anillos de boda y compromiso. Sin embargo, la casa no estaba dañada ni revuelta de ninguna otra manera. El cuerpo sin vida de Michelle fue encontrado vestido con pantalones de chándal y una sudadera con cremallera. Su cuerpo mostraba signos de decoloración, frialdad y rigidez. La escena reveló una gran cantidad de su sangre, con manchas en las paredes del dormitorio y dentro del armario. Michelle fue encontrada junto a un armario etiquetado como su armario, y una pequeña muñeca fue descubierta junto a su cabeza. La policía quería interrogar a Jason sobre su paradero la noche del 2 de noviembre y la madrugada del 3 de noviembre. A pesar de la reticencia y negativa de Jason a cooperar, los investigadores descubrieron que el 2 de noviembre, él dejó el mitin y se dirigió a Virginia para una llamada de ventas programada para las 10 a.m. del 3 de noviembre. En Clint Bot, Michelle planeaba pasar la noche del 2 de noviembre con su amiga Shelley. Shelley dijo que llegó a la casa de Michelle alrededor de las 6:30 p.m. y encontró a Jason todavía allí cuando él ofreció unirse a ellas para cenar. Jason rechazó, mencionando que planeaba comer en Cracker Barrel de camino a Galax, Virginia. Jason había reservado una habitación en Galax para la noche, con la intención de conducir a Clint Woods a la mañana siguiente para la llamada de ventas. Shelley le dijo a la policía que después de que Jason se fue, Michelle bañó a Cassidy y la acostó, después de lo cual vieron Grey's Anatomy. Durante su tiempo juntas, Michelle le contó a Shelley sobre los recientes desacuerdos con Jason, particularmente sobre los planes para las vacaciones. Michelle quería que su madre Linda se quedara con ellos desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, lo cual no emocionaba a Jason. Según las investigaciones, Jason llamó a Michelle 7 veces esa noche. Shelley, la amiga de Michelle, le contó a la policía sobre su inquietante sensación de ser observada esa noche, lo que la llevó a pedirle a Michelle que la acompañara a su coche cuando salió alrededor de las 10 p.m. y las 10:30 p.m., el 3 de noviembre. Entre las 3:30 y las 4 de la mañana, un residente repartía periódicos en la zona. Informaron haber visto una SUV de color claro estacionada en el jardín de Michelle o en la calle frente a su casa. Otro residente pasó por allí alrededor de las 6:15 a.m. Noté una SUV vacía estacionada al borde del camino de entrada. La policía investigó los movimientos de Jason y descubrió que salió de la residencia del mitin el 2 de noviembre para viajar a Virginia. Alrededor de las 7:30 p.m., Jason se detuvo en una gasolinera en Raleigh y llamó a su madre, Pat Young, para informarle que iba a consultar con Michelle sobre quedarse en la casa de Pat el viernes por la noche. Pat vivía en Brevard cuando Jason regresó de su viaje de negocios, y Jason planeaba recoger algunos muebles que ella le había ofrecido después de llamar a su madre. Jason continuó su viaje a Virginia, deteniéndose para comer en un restaurante Cracker Barrel en Greensboro a las 9:25 p.m. Más tarde se registró en un Hampton Inn a las 10:54 p.m. y entró en su habitación con una tarjeta de acceso a las 10:56 p.m. Aunque utilizó el Checkout Express a la mañana siguiente, su hora exacta de salida del hotel seguía siendo desconocida. Jason llamó a su madre a las 7:40 a.m. El 3 de noviembre, llegó a Virginia a través de una torre celular cerca de Whiteville. Llegó a la llamada de ventas, y Clint llegaría 30 minutos tarde. A pesar de que las grabaciones de vigilancia en la tarjeta de la habitación mostraban que Jason no salió de su habitación de hotel después de la medianoche, la policía era escéptica. Un examen más detallado de las grabaciones les llevó a sospechar de manipulación, creyendo que Jason pudo haber regresado a Raleigh después de la medianoche para cometer el crimen contra Michelle antes de regresar a Virginia. Los investigadores descubrieron búsquedas en Internet en la computadora de Jans sobre la anatomía de un knockout, apagón por trauma craneal, knockout por golpe en la cabeza y trauma craneal, aunque se desconocía el momento exacto de las búsquedas. 2 años después de que se descubriera el cuerpo de Michelle, Jason fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en la afirmación de que Jason y Michelle tenían dificultades maritales y financieras,
con Jason supuestamente queriendo terminar el matrimonio. Durante el juicio se revelaron varios romances, así como pruebas de relaciones tensas. La fiscalía afirma que después de registrarse en el Hampton Inn en Hillsville, Virginia, Jason salió del hotel durante el regreso nocturno al meeting y cometió el asesinato. Afirmaron que él hackeó la cámara de vigilancia del hotel y se detuvo a poner gasolina en una estación entre Hillsville y Raleigh. La fiscalía presentó al jurado la teoría de que Michelle fue estrangulada y golpeada hasta morir, dejando a su hija de 2 años, Cassidy, sola en la casa con el cuerpo sin vida de su madre durante un periodo prolongado de tiempo. Las pequeñas huellas ensangrentadas de Cassidy fueron encontradas esparcidas por toda la casa. Durante el juicio, se mostró al jurado las grabaciones de vigilancia del Hampton Inn, comenzando a las 10:49 p.m. del 2 de noviembre. Sin embargo, la grabación se volvió negra a las 11:20 p.m., lo que llevó a la fiscalía a creer que Jason había manipulado la cámara. Afirmaron que lo hizo para mantener abierta la puerta de seguridad, permitiéndole salir sin usar su tarjeta de acceso. Un empleado del hotel descubrió que la puerta de emergencia del primer piso, que va desde la escalera occidental hasta el exterior del hotel, había sido mantenida abierta con una pequeña roca roja. Normalmente, esta puerta estaba cerrada hasta las 11 p.m. Kidd descubrió que la cámara en la escalera más cercana a la puerta mantenida abierta no estaba funcionando, a pesar de que las otras cámaras estaban operativas. La última imagen de la cámara fue capturada a las 11:20 p.m. del 2 de noviembre. Aunque los miembros del personal volvieron a enchufar la cámara a las 5:44 a.m. del 3 de noviembre, alguien la redirigió al techo entre las 6:34 a.m. y las 6:35. La fiscalía afirmó que esta secuencia de eventos indicaba que Jason desenchufó la cámara y dejó la puerta entreabierta dándose así una coartada mientras regresaba a casa para cometer el crimen contra su esposa. La fiscalía afirmó que Jason se detuvo en una gasolinera en Carolina del Norte alrededor de las 5 a.m. En su camino de regreso a Virginia, la asistente de la gasolinera testificó en la corte, afirmando que creía que la persona que visitó la estación esa mañana era Jason. Recordaba vívidamente el encuentro, explicando: "No olvido nada así cuando alguien me está gritando y quejándose". Según el testimonio de Gracie, un hombre en un SUV blanco se estacionó en la bomba más lejana e intentó repetidamente poner gasolina. Frustrado, entró en la tienda y abusó verbalmente de Gracie porque la bomba no estaba funcionando. Le informó que a esa hora temprana, los clientes debían proporcionar dinero o identificación antes de usar las bombas de gasolina. Para resolver la situación, el hombre le dio $20.00, echó gasolina por valor de $15.00 en su coche y luego se fue sin regresar a la tienda por el cambio. El testimonio de Grace se utilizó como evidencia para respaldar la afirmación de la acusación. Durante el juicio se revelaron detalles sobre el matrimonio de Jason y Michelle. Algunos conocidos creían que el embarazo de Michelle con su primer hijo era la razón principal de su unión. Meredith Fisher, la cuñada de Michelle, testificó que le aconsejó dejar a Jason, pero Michelle no siguió adelante con el divorcio. 3 semanas antes de la muerte de Michelle, Jason supuestamente le dijo a un amigo que había terminado. El tribunal también se enteró de que la pareja tenía frecuentes desacuerdos sobre la madre de Michelle, Linda. Linda frecuentemente hacía visitas prolongadas a su hija y expresaba el deseo de mudarse a Carolina del Norte para pasar más tiempo con Michelle y su nieta. Linda incluso ofreció remodelar su casa para acomodar su presencia. Mientras Michelle estaba satisfecha con el arreglo, Jason no lo estaba. Linda, la madre de Michelle, testificó en la corte sobre el momento en que se enteró de que su hija había muerto. Linda afirma que su otra hija, Meredith, llamó y afirmó inequívocamente que la mamá Michelle había muerto. Linda inicialmente preguntó si Michelle simplemente se había desmayado, pero Meredith confirmó que había muerto. Linda describió haber intentado contactar a Jason, pero sus llamadas no fueron respondidas y él nunca las devolvió. El testimonio de Linda reveló una relación volátil entre Jason y Michelle, con Linda presenciando numerosas peleas y a Jason supuestamente menospreciando a Michelle. Linda le dijo al tribunal que le aconsejó a Michelle que dejara a Jason, pero Michelle estaba decidida a salvar su matrimonio. Según Linda, Michelle le dijo que Jason no hacía el amor con ella y tenía un enfoque pervertido hacia la intimidad.
Linda también testificó que Jason tenía amigas que se quedaban en su casa. Cuando Michelle estaba fuera por negocios, ella expresó su tristeza. Linda le dijo al jurado que tenía mucho que ofrecer. Había mucho sobre Michelle además del hecho de que vivía en Carolina del Norte. Sigue siendo animadora. Quiero decir, ella tenía ese ánimo, esa energía, esa vivacidad. Sabes, amaba la vida. Y él se la robó. Él simplemente se la quitó. Después del funeral de Michelle, Jason se mudó con sus padres y su hija Cassidy. Linda contrató a un abogado para que la ayudara a organizar visitas con Cassidy. Tras los procedimientos legales, Meredith obtuvo la custodia total. Linda creía que Jason no quería que se hicieran más preguntas. Durante el juicio, una de las amigas de Jason, Carol y Sir B, testificó que lo conocía desde que eran adolescentes. Ella fue a verlo en el otoño de 2006, justo 10 días antes de que Michelle muriera, y confesó haber tenido relaciones sexuales con Jason en el sofá de la sala una noche mientras Michelle estaba fuera de la ciudad. Carol también afirmó que Jason tomó su anillo de bodas, fingió tragárselo y luego se lo devolvió al día siguiente. Michelle Money, otra amiga y hermana de la Hermandad Universitaria de Michelle Young, también testificó en la corte. Michelle Money creía que su esposo le era infiel y reveló que conoció a Jason en su boda. Su contacto aumentó hacia finales de septiembre de 2006. Jason también visitó a Michelle Money en Orlando en octubre de ese año, durante el cual tuvieron una relación sexual. Jason supuestamente le dijo a un amigo que amaba a Michelle Money. Se mantuvieron en comunicación constante durante todo octubre, intercambiando mensajes 980 veces en un mes, el día antes de que Michelle fuera asesinada. Se comunicaron 51 veces en un día. El último contacto de Jason el 2 de noviembre fue Michelle Money, quien también fue la primera persona a la que llamó el 3 de noviembre. Michelle Money testificó que solíamos tener conversaciones regulares sobre trabajo, vida y niños. El tribunal también escuchó sobre las graves lesiones de Michelle. El doctor Thomas Clark, quien realizó la autopsia, testificó que Michelle murió por trauma contundente en la cabeza, habiendo recibido al menos 30 golpes, el más grave de los cuales fue infligido por un objeto contundente pesado con una superficie redondeada, resultando en fracturas en forma de media luna en el cráneo. El Dr. Clark también descubrió signos de estrangulación en Michelle, quien tenía la mandíbula rota, fracturas en el cráneo, hemorragias cerebrales, laceraciones, abrasiones y dientes desplazados. Se informó al tribunal que no había evidencia de que Jason hubiera agredido físicamente a Michelle anteriormente. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que, aunque esto fuera cierto, no descartaba la posibilidad de que él la hubiera agredido esa noche en particular. Su argumento se basaba en la creencia de que Jason era capaz de violencia física, y llamaron a su ex prometida, Genevieve Carr, como testigo. Genevieve testificó que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Jason. Un incidente notable que describió ocurrió en una boda en Texas, cuando Jason, que estaba intoxicado, le quitó a la fuerza su anillo de compromiso durante una discusión sobre su nivel de intoxicación. Genevieve dijo que el anillo era demasiado pequeño y apretado en su dedo. Cuando no pudo quitarlo, Jason, agitado, lo arrancó con fuerza. Ella relató al tribunal: nunca lo había visto así antes. Sus ojos estaban completamente vacíos y vidriosos, como si no me notara. Genevieve afirmó que el incidente mencionado anteriormente no fue un acontecimiento aislado. Describió otro incidente en el que Jason, enfurecido, golpeó el parabrisas de su coche con el puño desnudo, causando daños. Además, golpeó una pared en su apartamento, causando daños adicionales a la propiedad. Después de varios años sin contacto, Genevieve recibió un correo electrónico de Jason el 12 de septiembre de 2006, expresando sus sentimientos por ella. La defensa argumentó que la fiscalía carecía de pruebas creíbles contra su cliente. Afirmaron que el ADN y las huellas dactilares de Jason se encontraron naturalmente en el dormitorio, pero ninguno de ellos estaba manchado de sangre. Además, no se encontró sangre en su coche, ropa, ni en la habitación del hotel de Virginia donde se alojó. Durante la investigación policial se descubrió que Jason no tenía cortes, moretones u otras lesiones en sus manos o cuerpo, con la excepción de un dedo del pie magullado y roto. Cuando se le dio la oportunidad de testificar, Jason admitió que no era un esposo perfecto, pero dijo que estaba trabajando activamente para mejorar su matrimonio. Negó vehementemente estar involucrado en el asesinato de Michelle. El tribunal se enteró de los problemas existentes en el matrimonio de Jason y Michelle. Pero también aprendimos que Jason amaba genuinamente a su esposa y estaba decidido a hacer que los chips de relevo superaran la emoción que rodeaba el inminente nacimiento de su bebé.
Los correos electrónicos intercambiados el 24 de octubre de 2006 demostraron la disposición de Jason para asistir a las sesiones de consejería. Jason no creía que sus discusiones fueran más frecuentes que las de otras parejas. La defensa argumentó que Jason no habría tenido suficiente tiempo para regresar a Raleigh, cometer el asesinato y regresar a Virginia. Dado que el hotel estaba a unas 160 millas de su casa, Jason había comenzado recientemente un nuevo trabajo vendiendo software de registros electrónicos de salud, y estaba en Virginia porque su empleador había programado una llamada de ventas temprano en la mañana para cliente el 3 de noviembre. Para evitar conducir desde Raleigh el día de la llamada, Jason decidió quedarse a pasar la noche. Nervioso por la próxima reunión, pasó la tarde revisando el software de demostración que planeaba usar durante la presentación. En el tribunal, Jason afirmó que salió de su habitación de hotel para sacar el cargador de su computadora portátil del coche, pero se dio cuenta de que había dejado la tarjeta de la habitación dentro. Sostuvo la puerta de salida abierta. Regresó a su habitación y luego salió a fumar un cigarro. También pasó por la recepción para conseguir una copia de USA Today. Sostuvo la puerta de salida abierta una vez más para un descanso de cigarro. Cuando se les preguntó sobre el retraso de 30 minutos para una llamada de ventas, Clint y Jason afirmaron que se había perdido. En cuanto a las búsquedas en Internet descubiertas en su computadora, Jason explicó que se realizaron en un momento diferente y estaban relacionadas con un accidente que presenció. A pesar de la deliberación del jurado, no pudieron llegar a una decisión unánime, resultando en un jurado dividido con un voto de 8-4 a favor de la absolución. Jason enfrentó un segundo juicio en el que no testificó, pero se mostró un video de su testimonio del juicio anterior. El segundo jurado deliberó durante 6 horas antes de condenarlo por asesinato en primer grado. Jason fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason apeló su condena. Durante la audiencia de apelación, su nuevo equipo legal argumentó que su abogado de juicio debería haber objetado con más fuerza cuando el juez permitió que los jurados escucharan sobre la falta de respuesta de Jason a una demanda civil por muerte por negligencia en la que se le encontró responsable del asesinato de su esposa. Entre los dos juicios penales, la familia Michel presentó una demanda civil contra Jason, en la cual se determinó que él era responsable de la muerte de Michelle. El abogado de Jason argumentó que el jurado no debería haber sido informado de esta información. También afirmaron que el mismo juez, el juez del Tribunal Superior, Donald Stevens, presidió tanto el caso civil como el segundo juicio penal, posiblemente sesgando al jurado en contra de Jason. El Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo con los argumentos de Jason. Un panel unánime de la Corte de Apelaciones revocó su condena y ordenó un nuevo juicio, que habría sido el tercero. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el tercer juicio, un panel de la Corte de Apelaciones Estatal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones. Como resultado, Jason no enfrentó un tercer juicio, y su condena por asesinato en primer grado fue confirmada en la demanda civil por muerte injusta. La familia de Michelle recibió $15.500.000 con 0 centavos en daños. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.